da muchísimo gusto estar en esta conversación con Sandra García, quien hizo uno de los trabajos más interesantes dentro de esta serie del PNUD en la Regional de América Latina para analizar los efectos del COVID. En particular, el trabajo de Sandra es sobre los efectos en el sector de la educación, tal vez uno de los sectores que más se menciona, que más hace parte del debate en nuestros países en este momento y donde se anticipa desde ya que va a haber consecuencias y secuelas de largo alcance. De manera que este es uno de los temas más relevantes desde el punto de vista de la política pública. Muy buenos días, Sandra. Qué gusto estar contigo. ¿Por qué no le cuentas a las personas que nos están viendo, primero, qué haces tú, cómo es tu trabajo, tu afiliación profesional? Y antes de la pandemia, la educación en América Latina ya tenía unas condiciones pues, muy complejas, esa situación inicial prepandemia. ¿Por qué no nos cuentas un poco de esa radiografía que haces tan exhaustiva y tan completa en el documento sobre esas condiciones iniciales? Bueno, Mauricio, pues primero muchísimas gracias, un gusto saludarte y pues un honor tenerte como entrevistador. Muchas gracias. Sí, yo soy profesora en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes hace ya 15 años casi. Y me he dedicado pues casi que desde que terminé mi doctorado a los temas de desarrollo en niños, niñas y adolescentes. Y eso me ha llevado mucho a los temas de educación desde hace varios años, tanto en básica y en primaria, y pues muy orientado también en el tema de desarrollo docente. Y Tu trabajo es una mina de oro para cualquier interesado en los temas de educación y yo lo recomiendo para cualquier persona que quiere ver cifras y saber qué está pasando con la educación. ¿Por qué no nos cuentas un poco de esas condiciones iniciales, además con la visión panorámica de toda América Latina? Sí, justamente entonces, pues en el documento lo que trato de hacer con los datos disponibles, y realmente la fuente de datos más importante que utilicé fueron los datos de PISA del 2018, que permitieron dar pues una fotografía a varios de los países de la región. No todos los países de la región están en los datos de PISA, pero sí nos permite mirar algo en lo que yo tenía mucho interés, y es no solamente los logros en aprendizaje, sino también las condiciones para el aprendizaje. Y también datos del Banco Mundial, que pues recopila datos sobre todo en cobertura en primaria y en secundaria, que también pues hago referencia a ellos, y en eso sí hay mayor cobertura, digamos, no solamente en Latinoamérica, sino también en países del Caribe. Y la radiografía pues es una radiografía muy compleja, y ya antes de la pandemia presentábamos retos muy grandes, y yo lo resumiría en dos palabras. La primera, en aprendizaje, retos en aprendizaje muy, muy grandes. El Banco Mundial tiene un indicador de pobreza de aprendizaje que se resume básicamente en el porcentaje de niños de 10 años que no pueden comprender un párrafo simple, ¿sí? Y esa pobreza de aprendizaje estaba del orden de 50% en América Latina antes de la pandemia. Es decir, 50% de los niños de 10 años en América Latina no cumplen con los requerimientos mínimos de lectoescritura. Y eso es un indicador muy negativo, digamos, si se quiere ver hacia futuro, porque pues, la lectoescritura es una condición mínima básica para el aprendizaje en otras áreas. La segunda palabra que yo resumiría son inequidades profundas. Y son inequidades profundas primero en ese aprendizaje. Si se comparan los logros de aprendizaje entre los estudiantes que están en los quintiles más altos y los quintiles más bajos, o entre los que están en zonas rurales o urbanas, vemos brechas muy importantes. También inequidades en la permanencia. Aquellos que logran graduarse de la educación superior, de la educación no superior, sino secundaria alta o higher, de secundaria, son niños o estudiantes que vienen de lugares más, pues con mayores recursos. Y segundo, las condiciones de aprendizaje. Entonces, en los datos de PISA, por ejemplo, se le pregunta a los estudiantes si en su hogar hay un dispositivo para estudiar, si se tiene acceso a un computador, si se tiene acceso a un escritorio o a un espacio tranquilo en donde estudiar. Y en todos esos indicadores, los estudiantes que viven en los hogares con mayores ingresos tienen casi que un 100% de disponibilidad de esos recursos contra los hogares, los niños en los quintiles más bajos. Solo por dar un ejemplo,
Si miramos estudiantes con acceso a un computador en el hogar, por ejemplo, mientras que el 100% de los estudiantes en promedio, digamos, en América Latina, en los que tienen datos, mientras que el 100% de los estudiantes en los quintiles más altos tienen acceso a un computador en el hogar, solamente el 20% de los estudiantes en el quintil más bajo lo tienen. Y así con los demás recursos, y esto es prepandemia. Entonces, esto es para ambientar que antes de que nos Eso. llegara este choque, ya veníamos con unos retos muy importantes, tanto en logro como en inequidades en el aprendizaje, en las condiciones para el aprendizaje. Esos datos son muy reveladores porque muestran, en mi opinión, dos cosas. Una, que la educación es el canal a través del cual se perpetúa la desigualdad en América Latina, porque las desigualdades en acceso, en condiciones para el aprendizaje, como tú mencionas, pues es abismal entre los quintiles, digamos, de ingresos más bajos, el quintil inferior y el quintil superior. Entonces es un problema estructural de largo aliento, pero conectado ya con el tema específico de la pandemia, haría la segunda reflexión, y es que algunas de esas condiciones estructurales iniciales pues son particularmente graves en el contexto de una pandemia donde los estudiantes se quedan en su casa y algunos logran tener acceso a plataformas virtuales para la educación, pero otros, muchos, no. Realmente, de esas cifras, llama muchísimo la atención que en el quintil inferior, el porcentaje que tiene una tableta, por ejemplo, que es el instrumento básico para hacer la educación virtual, es inferior al 10%. Y también que en ese quintil inferior hay muchos estudiantes que no tienen un espacio propio en sus viviendas para estudiar y no tienen un escritorio. Entonces, esto pues realmente que es importante en general se vuelve preocupante y doblemente importante en el contexto de una pandemia, de manera que esas condiciones iniciales son muy complejas. Hablemos ahora entonces de la pandemia. Tú entras en el documento a explicar cuáles son las medidas que se tomaron inicialmente, cuál fue la respuesta de los gobiernos, y tal vez la pregunta que te haría es, en esa respuesta inicial, pues los estudiantes se quedaron en sus casas. ¿Cómo ves? ¿Cuál fue la evolución de la educación después de esa decisión? Es decir, qué efectos y qué repercusiones tuvo esa decisión? Sí, entonces, en efecto, la mayoría de los países reaccionaron muy rápidamente y pusieron en marcha medidas de emergencia y básicamente pues, medidas de educación a distancia utilizando los recursos que se tienen, pero justamente con estas brechas tan grandes que tenemos en cuanto al acceso a esos dispositivos o recursos para poder mantener el aprendizaje, pues esas estrategias llegaron de manera desigual a los diferentes estudiantes. Entonces, tres estrategias concretas fueron la puesta en marcha de educación en plataformas digitales. La mayoría de los países, y pues hice la tarea incluso de meterme a las páginas de los ministerios de educación de los diferentes países, pusieron muchísimos recursos a disposición de las familias, de los docentes y de los estudiantes. Pero entonces, nuevamente, solamente quienes tienen acceso a un dispositivo y a Internet, pues podían tener acceso a él. Segundo, muchos países también pusieron a disposición estrategias por medio de radio y televisión, que realmente fue recuperar pues estrategias que se habían desarrollado hace muchas décadas y que pues están tomando más fuerza porque si miran también en el documento, el acceso, digamos, a la televisión es muchísimo más universal Así es, que el acceso. es muy curioso que en ese campo Sí, no hay diferencias en cobertura entre quintil 1 y quintil 5, es decir, prácticamente todos los exacto. hogares tienen una televisión. Exacto. Entonces muchos países también desplegaron estrategias por medio de televisión, pero entonces eso tiene, digamos, obviamente una ventaja en cuanto a poder ofrecer ciertos contenidos de emergencia, pero pues claramente tiene muchísimas retos, como por ejemplo, pues no poder tener una comunicación con su docente. Muchos países como Colombia, por ejemplo, pusieron a disposición por televisión algunos contenidos, pero no necesariamente orientados para cada grado y para cada área. Entonces, de alguna manera o de cualquier manera, se vio interrumpido el proceso de aprendizaje de los estudiantes y esa interrupción se vio de manera muy desigual, ¿no? Entonces, aquellos que tenían acceso a dispositivos, a mantener la comunicación con sus docentes, pues vieron una interrupción, pero no una interrupción al 100%.
Y en el otro extremo, aquellos estudiantes que están en zonas apartadas, que no tienen acceso a dispositivos, que incluso la señal de la televisión o de la radio podía ser deficiente, pues vieron interrumpida su educación casi al 100%. Me gustaría mucho mencionarte, pues porque me alarmó muchísimo, un estudio del Banco Mundial sobre las pérdidas de aprendizaje teniendo en cuenta la educación a distancia, ¿no? Digamos, porque cuando comenzó la pandemia, una de las preocupaciones fue el cierre de colegios causa, pues, obviamente, una interrupción en el aprendizaje y pérdidas de aprendizaje. Y muchas personas decían, bueno, pero como tenemos esta educación a distancia, pues de pronto la pérdida no va a ser tan grave. Aún para los que logran conectarse. Exacto. Aún para los que logran conectarse, la experiencia no sigue siendo, o sea, tiene algunas dificultades frente al aprendizaje por muchas razones, pero pues unas de ellas tiene que ver con no recibir la retroalimentación que se recibe normalmente de un maestro, los contenidos, por lo menos al inicio, pues no eran los mismos, pues en el promedio, pues sabemos que pues esconde pues, diferencias como las que acabo de decir de los extremos en las experiencias. ¿Hay alguna forma de cuantificar esa pérdida? Sí. Hablaremos de los pocos que logran conectarse. En ese caso, ¿hay forma de cuantificar esa pérdida? Sí, ahí va a ir a un estudio, justamente el Brookings, que tú conoces tanto, hizo algunas simulaciones y McKinsey también ha hecho algunas simulaciones en donde si hay una conectividad al 100% y pues sigue habiendo una relación, digamos, muy cercana con los maestros, pues hay una pérdida que pues puede ser relativamente baja. Es más, en Estados Unidos, y son poquitos datos que hay desafortunadamente por ahora, hubo un seguimiento al aprendizaje en matemáticas en los estudiantes en la virtualidad. Y justamente hicieron ese seguimiento comparando por diferentes niveles socioeconómicos. Y lo que encontraron fue, cuando cerraron los colegios, 3 meses después, los niños del quintil más alto ganaron aprendizaje en matemáticas, mientras que los estudiantes del quintil más bajo perdieron casi 40% del aprendizaje en matemáticas. Ya con pruebas, ya con pruebas. Ya evaluados con pruebas después de la pandemia. Y ahí la hipótesis que hay detrás es, pues los estudiantes que están en el quintil más alto, pues tienen un apoyo en el hogar, no solamente el dispositivo y la conectividad, sino que también tienen un apoyo en el hogar por parte de sus padres e incluso padres que contratan tutores para que puedan seguir aprendiendo sus hijos. Y hay, digamos, un ambiente en el hogar y un apoyo emocional y apoyo, sí, digamos, logístico, si se quiere, que los niños en hogares más bajos no tienen. Entonces, volvamos a América Latina. Eso seguramente va a darse y se va a amplificar en América Latina, eso que acabas de mencionar que ya se midió para Estados Unidos. Entonces, en América Latina, tú evalúas en el documento, bueno, esas condiciones iniciales que son particularmente preocupantes, pero también analizas un poco la respuesta y los efectos sobre los diferentes grupos que están muy vinculados a la educación. Empecemos por los docentes, pero también están los niños y sus familias. Es decir, ¿cómo son esos efectos y finalmente eso cómo afecta a la educación? ¿Por qué no nos hablas un poco de esa sección sobre los docentes? Bien, pues sí, puse a los estudiantes primero, porque creo que son los que se impactan de manera más directa, pero sí, me preguntas por los docentes y por supuesto, los docentes, como todos los adultos que nos hemos visto muy afectados por la pandemia, pues tienen, digamos, 2 afectaciones, ¿no?, principales. La primera, pues en las etapas de confinamiento y pues ante todo el estrés que ha causado pues una situación de pandemia, pues se han visto afectados en términos de su bienestar emocional, pues porque esto genera, por supuesto, niveles de ansiedad e incluso en algunos casos de depresión muy altos. Entonces, los docentes, al igual que los demás trabajadores de otros sectores, pues se han visto altamente afectados y además su carga laboral en muchos casos ha aumentado, porque contrario a lo que se cree, no es que los docentes estén sentados en sus casas sin hacer nada, sino que al contrario, pues su carga seguramente se ha tenido que multiplicar porque han tenido que desarrollar guías, diseñar estrategias para poderse comunicar y mantener cierta continuidad del aprendizaje. Que hemos hecho tú y yo como profesores de la Universidad de los Andes. Que hemos hecho, hemos tenido que acomodarnos y
y adaptarnos a esta nueva realidad y ser buenos profesores a través de plataformas tecnológicas, que no es lo mismo que ser buen profesor en el aula de clase. Exactamente. Cuenta, ¿y las familias? ¿Cómo ves el efecto sobre Bien. los estudiantes y sus familias? Bueno, entonces yo diría que los estudiantes han recibido, yo lo llamo un triple choque, ¿no? Entonces, el choque de haber estado en ese momento, en el momento que estaba escribiendo el documento, pues en un momento de mucho confinamiento, porque la mayoría de los países además tomaron decisiones de confinamiento. El choque de cerrar los colegios de un momento a otro y por supuesto el choque económico en los hogares. Entonces es un triple choque que desde el punto de vista de los estudiantes, pues tiene repercusiones muy importantes. La primera, muy importante, por supuesto, es la pérdida de aprendizaje de la cual hablamos hace un momento. Y ahí quisiera mencionarte una simulación que hizo el Banco Mundial muy interesante, teniendo en cuenta justamente la educación a distancia. O sea, no solamente el cierre de colegios abruptamente y que no tuvieran comunicación, sino incluso teniendo en cuenta la educación a distancia, que no tiene una efectividad del 100%. Como ya lo mencionamos, y teniendo en cuenta que en nuestros países hay esta diversidad de radio, de televisión, etcétera. La simulación del Banco Mundial es muy preocupante porque ellos tenían tres escenarios. Un escenario optimista de un cierre de 3 meses, un escenario intermedio de un cierre de 5 meses y un escenario pesimista de 7 meses de cierre de colegios, que se cumplió tristemente Es, en la mayoría de la estamos en el región. escenario Estamos pesimista. estamos en el escenario Estamos en el pesimista. pesimista con tendencia a empeorar. Bajo ese escenario, la pérdida de aprendizaje se estimaba alrededor de un 30%, es decir, un aumento en un 30% del porcentaje de niños que no pueden cumplir con el mínimo de logro, por ejemplo, en las competencias de lectoescritura, y lo valoraban para el caso de América Latina, ya pues proyectando esto en términos ya de graduación y de productividad en el momento de graduarse, más o menos en un 1.2 trillones de dólares la pérdida para América Latina. Solamente el cierre de 7 meses. Entonces, realmente estamos hablando que solamente si nos fijamos en aprendizaje ya es un impacto muy, muy importante. Segundo, una pérdida muy grande en términos de bienestar emocional. Este triple choque en términos de cerrar la escuela, de estar confinados en sus hogares, de estar con pues una situación muy estresante en el hogar en términos también económicos y de escasez, digamos, en el hogar, pues conlleva sin duda a un tema de bienestar Y yo lo emocional. conecto con otra cosa que tú dices en el documento que es muy importante, y es que en la escuela pues ocurren otras cosas además de impartir educación. Por ejemplo, Exactamente. es el espacio para poder socializar problemas que ocurren en el hogar y para poder llamar la atención sobre situaciones en el hogar que deben corregirse. O puede ser o puede ser el lugar para mejorar el componente nutricional del niño o niña. Entonces, la ausencia de la escuela tiene repercusiones que van más allá del simple logro educativo. Exacto. La escuela también tiene un rol protector en todas las dimensiones que tú estás mencionando, en la dimensión física, en la dimensión nutricional, en la dimensión emocional. Y el cerrar las escuelas es también entonces una pérdida de ese rol protector de la escuela, nuevamente, sobre todo para los más vulnerables. Muy bien, se nos está acabando el tiempo. Esto lo que muestra es que es un tema fascinante y que tu trabajo realmente es algo que no lo vamos a reemplazar con esta conversación porque hay que leerlo y hay que recomendarle a todas las personas que nos están viendo que lo estudien porque tiene una cantidad de elementos que realmente son de gran relevancia. Pero bueno, todo lo que hemos dicho hasta ahora es más o menos el pasado, en el presente y el pasado, lo que ya pasó y lo que está pasando. Eh, ¿Cómo vamos a remediar esta situación? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer hacia adelante? Que ese es uno de los aspectos que tú abordas en el trabajo. Bien, pues sí, en el trabajo trato de pues, hacer una invitación alrededor de 4 ejes alrededor de los estudiantes y 2 ejes más a nivel de los sistemas. Y el primero de ellos tiene que ver con un mensaje de reapertura de los colegios, con un mensaje de urgencia, entendiendo que cada país está transitando por un momento distinto, que tenemos una heterogeneidad muy grande en la región y dentro de cada país también hay una gran diversidad. Entonces, según el contexto, planear para una reapertura con un mensaje de urgencia. Y lo que hago en el documento, y sí quiero resaltarlo mucho, es justamente mostrar que cada lugar,
o sea, cada municipio, cada región está pasando por un momento diferente a nivel epidemiológico. Y segundo, tiene condiciones distintas de apertura. No todos los colegios van a poder abrir al mismo tiempo, pero sí es un llamado a los gobiernos para planear con sentido de urgencia. Aquellas escuelas que en este momento, por ejemplo, no tienen agua potable, no pueden abrir, o agua potable no, pero agua para pues, poder lavarse las manos, no pueden abrir. Entonces, el mensaje es no decir, bueno, no podemos abrir, sino hacer las inversiones urgentes para poder abrir con, por ejemplo, lavamanos portátiles. O sea, digamos que en este momento hacer toda una cometida de acueductos seguramente se va a demorar 1 año o 2 años, entonces pensar en soluciones que sean rápidas para poder abrir. Muy bien. Pero hay otras escuelas. Esa es la recomendación número 1. Sí, y hay otras escuelas en donde sí, epidemiológicamente ya se puede abrir, entonces claro, esas sin demora, esas sin demora. Y esas tienen un efecto colateral que no es el tema de tu trabajo, pero que es muy importante, que es el empleo femenino, porque si hemos visto la pérdida de empleo femenino en América Latina, casi todos los países, hay una única excepción que es Nicaragua, todos los países han tenido más pérdida de empleo de mujeres que de hombres, y en mucha parte debido precisamente a que los niños y niñas no están yendo a las escuelas. Total. Esa es la primera recomendación y ahí también hay un tema importante de comunicación y de comprometer tanto a las familias como a los docentes para la reapertura. Desafortunadamente estamos viendo en la región una resistencia importante tanto de familias como de docentes a la apertura, pero también ejemplos que al ir mirando cómo sí se puede abrir, están generando confianza y es entonces un llamado también a ese... Reapertura es tema número 1. Tema número 2. Segundo, el aprendizaje. Recuperar el aprendizaje es urgente y para eso pues lo que propongo lo que propongo es primero una nivelación del aprendizaje, o sea, los estudiantes han perdido el aprendizaje, estén donde estén. Eso va a requerir una medición del aprendizaje, de manera que los institutos que están a cargo de las evaluaciones puedan apoyar a las escuelas para esa medición y apoyar a las escuelas para poder justamente planear estrategias de remediación o de nivelación. Porque, y esto es muy importante, porque si se empieza con los estudiantes en un nivel más alto con el que están, van a seguir perdiendo aprendizaje e incluso les vamos a perder del sistema. Y algo muy importante en ese punto 2 es recuperar a los estudiantes. Entonces, todas las campañas de regreso a clases y de no perder a los estudiantes, el tema de deserción preocupa muchísimo en la región, que vamos a perder miles o casi millones de estudiantes si no se hacen acciones concretas para minimizar efectos en deserción. Ahí el rol de las transferencias condicionadas o no condicionadas, pero transferencias monetarias también va a ser muy importante. Muy bien. Medir, si no mide, no va a lograr resolver el problema, no puede arreglar. Totalmente. El tercero tiene que ver con mantener justamente el rol protector de la escuela, del que hablábamos. Entonces, mantener pues, los apoyos que haya en términos de alimentación, sobre todo para los más vulnerables, y pues mantener aquellos servicios que presta la escuela en términos de protección, de prender alarmas, por ejemplo, cuando pues, hay algún tema de riesgo, digamos, físico contra los niños y los adolescentes. Y el cuarto es muy importante y tiene que ver con el bienestar emocional de la comunidad educativa. Ya hay experiencias en la región y eso es importante también. En el documento hago referencia a varios recursos que hay, que han sido ya curados por la OECD, por UNESCO, por el Banco Mundial, en donde tanto en lo académico como en esto de lo socioemocional pueden recurrir los países para diseñar guías muy específicas tanto para docentes como para familias para recuperar el bienestar emocional tanto de los niños como de los docentes también. Muy bien. Mira, se nos acabó el tiempo. Sí. Pero creo entonces, que un mensaje, solo un mensaje final, importante. Pero además quiero decir que logramos en estos 25 minutos cubrir realmente el documento y todas sus dimensiones. ¿Cuál sería esa reflexión final? Pues no, y para ti sobre todo que nos ayudes a amplificar la voz con tu cabeza de exministro de Hacienda, y es proteger los presupuestos de educación en la región. Sabemos que va a haber unos retos inmensos en los presupuestos a nivel de la región. Y acá el mensaje es, necesitamos proteger los presupuestos y ojalá aumentarlos para que no perdamos de todo lo que hice en el Ministerio de Hacienda, de lo que me siento más orgulloso, es que a partir del año 2015 Colombia empezó a tener el presupuesto de educación siendo el dominante dentro del presupuesto general de la nación.
después de décadas en las que Colombia invertía más en defensa y seguridad que en educación, lo cual es sintomático de un país que no va bien. Un país que invierte más en educación por encima de todos los demás sectores es un país que está haciendo las cosas como corresponde y me siento muy orgulloso de haber dado ese quiebre y que después de ese momento la brecha entre educación y defensa se ha seguido ampliando. Ojalá que eso siga siendo así. Pero el mensaje es muy válido. ¿Por qué? Porque los ministros de Hacienda en este momento tienen muchas presiones. Tienen presiones de todos los sectores y presiones de la necesidad de reactivar y la necesidad de hacer inversión pública, infraestructura, en fin, subsidios aquí y allá. Pero no sacrificarlo, no hacerlo a expensas del sector de educación. Y yo creo que ese mensaje es importantísimo. Pues te agradezco mucho. Ha sido fabuloso y maravilloso poder conversar contigo, Sandra. Esperemos que las personas que nos están oyendo y viendo se entusiasmen tanto como lo estoy yo con tu trabajo. Muchas Muchas gracias. gracias, Mauricio. Un gusto hablar contigo. Muchas gracias.